El desconocer la cultura hebrea en la Biblia, cuando tú la estudias, es como un ciego buscando una aguja en medio de un pajar. La mayoría de los errores que se cometen de interpretaciones bíblicas es porque la gente quiere interpretarlo con su mentalidad. Entonces, para tú entender la Biblia, tú tienes que entender la mente del autor. Tú tienes que entender la cultura, el contexto, porque toda la Biblia está escrita, ¿verdad?, en un entorno geográfico. Tú tienes que conocer la geografía. Tiene una cultura que los rodea. Tiene un pensamiento. Y cada autor le escribe de forma distinta acorde a lo que piensa. El problema está en que la gente quiere estudiar un libro que fue escrito por judíos para gente específica y quiere traerlo a este tiempo sin entender el contexto histórico que hay detrás. Entonces nosotros seguimos a Jesús, por ejemplo, pero no entendemos de que Jesús vivió como judío, creció como judío, guardó los mandamientos como un judío, ¿verdad? Y todo lo que enseñó Jesús tiene que ver con la cultura hebrea y con los judíos. ¿Dónde está el problema en lo que tú enseñaste ahorita? Que mucha gente que le enseña de una forma de querer judaizar, de querer convertir gente al judaísmo. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión quiero pedirle que por favor usted que está ahí conectado se suscriba al canal, active las notificaciones y comparte el contenido para que otros también puedan ser bendecidos. En esta ocasión traemos un contenido poderoso con un hombre de Dios. Para mí es un honor, pues para que él se presente, dejarlo con ustedes. Hombre de Dios, te bendiga. Te bendiga más, príncipe. Amén. Bien, buenos días y bendiciones para todos los que nos van a escuchar, nos van a ver. La paz del Eterno repose sobre cada uno de ustedes. Quien le habla, su hermano y amigo, el maestro Lorenzo Rojas. Un placer estar aquí. Gracias, Antonio, por la invitación. Amén. Amén. Así que usted que está ahí, acomódese, porque en los próximos minutos esto se va a poner bueno. Hombre de Dios, ¿qué vamos a tratar en esta ocasión? Bueno, yo creo que es un tema muy importante. Yo sé, tú me preguntaste qué vamos a hablar, qué tema vamos a tratar, pero el Espíritu de Dios me instó a que hablemos sobre un tema interesante y es sobre la formación en el mundo cristiano. La formación. Sí, ¿por qué es importante formarse? ¿Cuál es la necesidad? Nosotros como cristianos debemos de formarnos, debemos de capacitarnos. ¿Por qué debemos hacerlo? Entonces yo creo que es un punto que nosotros debemos reforzar en lo que es el ámbito pentecostal. He notado algo. Dentro de las muchas religiones que existen, creo que nosotros los pentecostales somos de los unos que poco nos gusta formarnos. Efectivamente. Porque decimos que el que tiene la unción del santo le enseña todas las cosas. Entonces me gustaría saber por qué esa decadencia de formación dentro del pueblo evangélico. Bueno, fíjate, si tú estudias, te vas a dar cuenta que para todas las áreas tú necesitas formarte. Sí. Por ejemplo, tú vas a ser ingeniero. Tú no puedes ir a una obra y decir, aquí me envió el Señor como un ingeniero, entrégueme los planos que voy a hacer la edificación. ¿Qué va a pasar? Te van a decir, ¿dónde está tu certificación? O sea, ¿dónde tú te preparaste? ¿Dónde tú estudiaste? Tú no puedes ir a un hospital, por ejemplo, entrar a una sala de cirugía. O sea, no es que Dios no pueda hacer un milagro. Estamos hablando en el plano terrenal, en el orden terrenal que hay, porque hay un orden que hay que respetar, ¿verdad? Sí. Tú no puedes ir a una sala de cirugía y decir, yo tuve una revelación que yo tenía facultad de operar a corazón abierto. Y no te van a entregar un paciente en la sala de cirugía para tú operarlo. Fácilmente cuando tú tengas que poner una anestesia, la pones donde no es y mata al paciente. Muchos pacientes han muerto por mala práctica de gente que estudiaron. Imagínate a alguien que no haya estudiado. ¿Qué pasa? Lo mismo pasa en todas las áreas. Para tú ser abogado y ejercerlo, tú tienes que prepararte, tú tienes que ir a la universidad, tienes que recibir una capacitación que te certifique a ti, ¿verdad?, de que tú estás preparado, que tienes las condiciones, las competencias, las características para tú ejercer eso. Y si todo eso pasa en lo secular, pasa en el plano terrenal, ¿por qué para lo espiritual la gente no se prepara? Pero obviamente el orden bíblico exige una preparación. Por ejemplo, yo quiero leer un verso bíblico, si me lo permite, para hablar con base. Vamos a entrar a Biblia, porque la gente dice, está hablando muy bonito, pero dame Biblia. Entonces vamos a darle Biblia al pueblo. Oye lo que dice Pablo en la segunda carta que le escribe a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Leemos en el nombre de Jesús. Amén. Dice, procura con diligencia
presentarte aprobado ante Dios, como obrero, oye bien, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Está escuchando? O sea, Pablo le está escribiendo a Timoteo, Pablo que es un tipo que viene de una formación, una capacitación, porque la gente ve a Pablo como el apóstol, el que lo usa, Dios le lleva la palabra a los gentiles. Pero ¿quién era Pablo? Pablo no era un loco cualquiera. Cuando la Biblia dice que Pablo se formó a los pies de Gamaliel, lo que está diciendo es que Pablo, antes de ejercer el ministerio, recibió una capacitación y una formación. Sí. Cuando dice que se sentó a los pies de Gamaliel, cuando tú estudias la cultura hebrea, te vas a dar cuenta que usualmente los maestros, los moré, tenían discípulos que se sentaban a sus pies. La etapa de la formación en la cultura hebrea empezaba desde niño. Habían unas escuelas que estaban al lado de la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde se acudía, ¿verdad?, para adorar al Señor, todos los chavás, que era donde Jesús iba y leía la Torah y todo eso. Entonces había una escuela que se estaba al lado, en la que se llamaba Bet Sefer. Bet, la palabra Bet lo que significa casa en hebreo. Por eso tú tienes Betlehem, que Belén, Betsaida, así sucesivamente. Sí, okay. Entonces se llamaba Bet Sefer, que era casa del libro. La palabra Sefer tiene que ver con libro en el hebreo. Entonces la casa del libro eran para los estudios primarios, lo que nosotros llamamos kindergarten o kindergarten, primero, segundo, pero ahí lo que se le enseñaba al niño era ¿qué? La Torá, la ley. Y luego que el niño aprendía sobre la ley, la Torá de Moisés, que era instruido, lo que más sobresalían, lo que más se destacaban, ¿verdad?, que le apasionaba, pasaban a una segunda casa. Segundo nivel. Sí, al segundo nivel, que se llamaba el Bet Midrash, que era otra vez casa, pero el Midrash ya tiene que ver con una enseñanza un poco más profunda. Entonces, luego que se formaban en el Bet Midrash, si estaba capacitado, si manejaba la Torá, si tenía conocimiento, entonces pasaban a lo que era la sinagoga, estudiaban con un moreo, con un rabino, a formarse, a recibir esa capacitación. Y luego de varios años de estudio, entonces el rabino lo autorizaba para poder enseñar. Entonces, cuando dice que Pablo se formó a los pies de Gamaliel, le está diciendo que Pablo tuvo un proceso de formación, recibió una capacitación de un maestro, fue instruido en la palabra y luego ejerció el ministerio. Entonces, cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, procura con diligencia. Si te está diciendo que procure con diligencia, ¿qué tú entiendes ahí? O que ponga empeño. Sí, cuando tú estás haciendo una diligencia, que tú le dices en un buen dominicano, tú estás haciendo una diligencia porque tú andas rápido, procurado, pero, o sea, tú estás preocupado por resolver, por hacer esa diligencia. Entonces, cuando él le dice, procura con diligencia, presentarte, aprobado. O sea, que hay gente que se presenta delante de Dios, pero no está aprobado. O sea, ¿quién te aprueba a ti? Porque una cosa es que los hombres te aprueben, pero él dice presentarte ¿ante quién? Ante Dios. Hay mucha gente que ante los hombres supuestamente está aprobado, pero Dios te aprueba. O sea, lo que tú portas está aprobado delante de Dios. Y luego le dice más adelante que con diligencia enseña la palabra de verdad. O sea, él le está diciendo, tú tienes que tener una formación, una capacitación. Que de hecho, los hombres de Dios desde la antigüedad vienen capacitándose. Claro que sí, porque eso es bíblico. El primero que forma una escuela profética es Samuel. Sí. Ahí se le enseñaba, se le instruía a los nuevos profetas que iban subiendo. Entonces veo una decadencia en muchas personas que se convierten hoy y ya mañana tienen un título de evangelista. Sí. Pero no hay una Hay mucho de formación, eso. no hay una formación detrás de lo que están hablando, y muchas veces en vez de edificar, Sí, así es. lo que hacen es que confunden el pueblo. Sí, qué bueno que tú toques esa parte de los profetas y de la primera escuela que forma Samuel, porque hoy en día, por ejemplo, yo he escuchado que hay muchas escuelas de profetas, Sí. pero esa escuela de profetas que existen hoy están alineadas, están acorde a lo bíblico, al fundamento. Disculpa que te interrumpa. Sí, Yo que me he movido con algunos hombres de Dios y he conocido muchas personas, te puedo decir que muchas de esas escuelas proféticas solamente, en su mayoría, ¿verdad?, las forman para sacar dinero. sí, es un negocio, en verdad se ha vuelto un negocio, pero mira lo que pasa. Lo que pasa es que la escuela profética que hay hoy en día te enseñan a profetizar, pero en las escuelas proféticas de la Biblia no te enseñaban a profetizar. Exacto. Porque el enseñarte a profetizar, tú lo que estás es poniendo el profetizar como un patrón aprendido, una monotonía. Por eso es que tú ves que todos los profetas de ahora, por ejemplo, profetizan lo mismo. Casa, carro, matrimonio, esto, lo otro. O sea, tú estudias el patrón y es lo mismo porque son patrones aprendidos. Lo mismo pasa con las lenguas. La mayoría de lenguas que tú ves son casi las mismas porque son patrones aprendidos. Ahora, el concepto bíblico de escuela de profeta
Había una escuela de profetas, por ejemplo, en los tiempos de Elías, no sé si recuerda, ¿verdad? Sí. Que Elías formó a Eliseo, pero había una escuela de profetas que le decían, de esa escuela de profetas, mira, Elías va a ser quitado. Esa escuela de profetas, ¿qué se hacía ahí? Cuando tú estudias, ahí lo que se hacía era estudiar la Torá. Ahí no se enseñaba a profetizar. Ahí se te enseñaba la palabra, se te enseñaba la ley, se te enseñaban los mandamientos. Entonces, acorde a eso, era que venía el espíritu de profecía y podían profetizar, pero se le enseñaba la Torá para que toda la profecía que ellos dieran estuvieran acorde a la Torá. Porque tú no puedes dar una profecía que esté divorciada de los preceptos bíblicos y del orden bíblico. Entonces ahí no se le enseñaba de que ven, que tú vas a ser profeta, tú vas a profetizar de esta manera. No, eso no pasaba en la Biblia. O sea, se formaba, se capacitaba, se estudiaba con un maestro. Y luego que esa persona se formaba y se capacitaba, entonces si Dios lo escogía, entonces podían profetizar. Pero fíjate algo interesante que tocamos ese punto ahí, que de todos los profetas que habían en la escuela de profetas, Dios no escogió a ninguno de ellos. ¿A quién escogió después de Elías? A Eliseo. Pero Eliseo no pertenecía a una escuela de profetas. ¿Sabe lo que Dios le quería enseñar a ellos? Que la profecía y los verdaderos profetas no son escogidos aquí en el plano terrenal, sino que vienen diseñados desde la eternidad. O sea, algo con lo que tú vienes ya prediseñado en tu diseño espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema de la gente? Que la gente quiere ser profeta, pero eso no es algo que tú quieras. Es algo que el cielo te codificó a ti para tú ser un profeta. Sí. ¿Estamos viendo? Entonces, lo primero, para tú saber si alguien es un profeta genuino, pregúntame cuál es. ¿Cuál es? Lo primero es que los profetas genuinos de la Biblia, los verdaderos profetas, nunca quisieron ser profetas. Entonces, yo veo gente hoy en día que yo quiero ser profeta, quiero tener ese llamado, pero eso no es algo que tú escoges. Los verdaderos profetas de la Biblia lloraban por no profetizar. No, y que de hecho, ya hoy en día cualquier loquito se autodenomina profeta. Ese es el problema. Y el problema está que lo hacen es porque el pueblo ha como calificado Sí. los ministerios de acorde al nombre. Por Exactamente. ejemplo, uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia es el maestro. Sí. Pero no se da tanta relevancia. ¿Por qué? No, porque Lo eso tienen no deja dinero. como ahí. Pero ser profeta y apóstol hoy en día es símbolo de honra. Exactamente. Y no solo honra, que a nivel económico hay una parte que te ayuda. Sí. Eso es muy raro, tú decías, o tú escuchar a alguien que dice, yo quiero ser maestro. El pastorado, algunos lo anhelan porque sabemos que hay una parte, pero los verdaderos pastores tampoco quieren ser pastores porque saben el peso y la responsabilidad. La mayoría de ministerios ahora mismo que todo el mundo anhela y quiere son lo que tú mencionaste, evangelistas, que se abren muchas puertas, y lo de profeta, por la honra que se le da. El apóstol, porque ya eso es renombre. Sí. Pero el orden bíblico es que todos los ministerios están en la misma categoría. Nosotros en el plano terrenal lo hemos categorizado como uno más importante que otro. Por eso entendemos que el pastor, por ejemplo, está por encima del evangelista, o que el evangelista está por encima del adorador. Pero si tú eres profeta, está por encima entonces del adorador y también del evangelista. Pero eso pasa en el plano físico. Ahora bien, en el plano espiritual, nadie más que nadie. Te lo confirmo por la Biblia. Sí. Por ejemplo, cuando tú estudias la Biblia, hubo uno de los hombres que pasó por la tierra, que fue uno de los hombres más grandes, que era Moisés. Cuando tú estudias todo lo que era Moisés, tú te vas a dar cuenta que Moisés tenía todos los ministerios, porque Moisés era sacerdote. Sí. Era profeta porque hablaba al pueblo de parte de Dios. Se podía decir que era un pastor, al que el concepto de pastor no existía en ese tiempo, pero era un líder, era un guía del pueblo. Oye bien, podía entrar en la presencia de Dios en cualquier momento, hablar con Dios cara a cara. Era el que le entregaba los mandamientos, era el que enseñaba los mandamientos, o sea que también era un maestro. En un momento determinado adoró al Señor, o sea que era un adorador. Todos los ministerios lo tenía, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, cuando Moisés muere, me impacta algo cuando Dios habla con Josué, que Dios le dice a Josué, oye cómo le dice en Josué 1:1, ¿verdad? Mi siervo Moisés, ¿cómo le dijo? Mi siervo. Mi siervo Sí. ha muerto. Ahora pues levántate tú y cruza el Jordán. Y más abajo vuelve y le dice de nuevo, mi siervo Moisés. Porque en el cielo, en la eternidad, en lo espiritual, todos somos siervos. Y ese es el mayor ministerio, pero nadie lo quiere. O sea, tú le preguntas a alguien, ¿tú quieres ser siervo? Nadie te dice que sí. ¿Quién anhela eso? Y de todos los ministerios, ese es el más grande. Por eso fue el misterio que enseñó Jesús a sus discípulos. Él siendo rey, siendo Dios, se despojó de sí mismo. ¿Y qué hizo? Se humilló. Y dice la Biblia que tomó forma de hombre. Y le dio una enseñanza a ellos tan profunda que hay un evento que es el del lavado de los pies, ¿verdad?
Pero la gente no sabe porque eso tiene un trasfondo cultural hebreo ahí que la gente no conoce. Jesús le lavó los pies porque Jesús era humilde, no solo porque era humilde. Cuando tú estudias el contexto hebreo que hay detrás, te vas a dar cuenta que Jesús se estaba degradando al nivel más bajo que existía en el pensamiento hebreo de la época. ¿Por qué? Porque los únicos que lavaban los pies eran los esclavos más insignificantes. O sea, habían esclavos que estaban para defender, para el jardín, para servir la comida, pero el esclavo que no servía para nada, le decía, mira, mijo, lo único que tú vas a hacer es cuando venga un transeúnte de la calle, tú le vas a lavar los pies, lo vas a ungir y le vas a quitar la sandalia. O sea, que era el que no servía para nada. Lo que Jesús estaba haciendo era, ¿qué? Poniéndose al nivel más bajo para darle una enseñanza. Que de hecho Jesús, en una de esas partes, le hace una pregunta a ellos, le dice, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? O el que sirve. Bueno, señor, el que está a la mesa es el mayor. Eso era lo que yo pensaba. Y Jesús dice, pues yo estoy entre ustedes como el que sirve. Sí. Y no solo eso, hay una parte también de Juan el Bautista que habla sobre eso, sobre lo del servicio. Que Juan, cuando le preguntan que quién iba a venir, que por qué él bautizaba, él dice algo y dice que detrás de él iba a venir uno que él ni siquiera era digno. ¿De qué? De quitar la sandalia. Pero era lo mismo, era el mismo concepto del esclavo que tenían para quitar la sandalia. O sea, Juan se pone al nivel más bajo en el plano terrenal. Pero luego Yeshua, cuando reconoce a Juan, lo reconoce como uno de los hombres más grandes. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se refirió a Juan, le dijo, oye, de los nacidos de mujer, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Solo había uno. ¿Cuál? Pregúntame cuál. ¿Cuál? Adán. Porque Adán no había nacido de mujer. Porque Adán fue creado en un nivel de gloria superior a todos los hombres, aunque esa gloria se degradó. O sea, el único que no nació de mujer, según los relatos bíblicos, fue Adán, porque hasta el mismo Yeshua vino de María. Lo está poniendo por encima de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Juan, cuando se refirió a Jesús, se puso en el grado más bajo. Y eso es lo que la gente no quiere hacer hoy en día. Que todo aquel que baja aquí en el plano terrenal es el más grande en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús que uno de los pequeños de aquí, del reino de la tierra, ¿verdad? Más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Entonces esa parte de ahí hay que reforzarla porque nadie quiere servir. ¿Sabe? También he visto muchos líderes que no tienen una formación y están formando a otros. Eso es un problema. Entonces, un líder se multiplica en aquellos que lo escuchan. Así es. Entonces, veo muchas personas que sí tienen el potencial, Sí. tienen el llamado, pero no tienen la formación. No tienen la formación. Y eso es un problema. Mira lo que pasa. El mismo Jesús siempre enseñó eso. La gente ve a Jesús, que Jesús sale, anda predicando, que Jesús anda enseñando, que Jesús anda haciendo milagros, que tiene discípulos. Pero la gente cree que Jesús no se formó. La gente cree que Jesús bajó del cielo con esa revelación. Lo que pasa es que hay muchas cosas que la Biblia omite, porque no todo se puede registrar en la Biblia. El mismo Juan dijo que si se ponen todos los milagros que hizo Jesús, Faltarán libros. faltarán libros. Pero ¿cómo nosotros conocemos que Jesús se formó y se capacitó? Porque tú tienes que estudiar el trasfondo cultural de la época. Todo lo que Jesús decía, todo lo que Jesús hablaba, la forma como se expresaba, cuando tú conoces la cultura te da indicio a ti de que Jesús se formó en una casa de Torá que estudió con maestro. ¿Cómo? Y como el maestro de maestro, oye bien, como el rabí, Dios aquí en la tierra, tuvo que estudiar con otro maestro para formarse. Sí, porque había un orden jerárquico. ¿Cuál era ese orden jerárquico? Que Yeshua respetaba. Lo primero que te mencioné ahorita cuando empezamos a hablar al principio era que se estudiaba en una casa de Torah, ¿recuerda? Sí. Esa persona que iban ahí se le llamaba un discípulo, que es lo que ellos llaman un talmidín en plural o un talmí, que eran los discípulos que tenía Jesús. Ese era el primer nivel, un discípulo, ¿verdad? Un talmí. Luego de eso, que tú te formabas con un maestro y que iba aprendiendo, tú pasabas a ser un moré. Un moré era un maestro, ¿de qué? De los discípulos. Eso era Jesús. Pero luego el tercer nivel era un rabí. Un rabí, por eso a Yeshua se le llamaba rabí, raboni, ¿verdad? Raf, el mismo apóstol Pablo era un rabí. Cuando tú estudias se le llama Raf Shaul en el pensamiento hebreo. ¿Por qué? Porque era un maestro que se había formado. Primero fue discípulo, luego fue moré, que es un maestro de discípulo, y luego es un rabí, que es un maestro de moré. Pero luego de eso había otro nivel, que era el tercer nivel. En ese tercer nivel, ya tú no eras simplemente un rabí, sino que tú eras un rambán.
que era lo que era Nicodemo. Nicodemo era un rambán que era un maestro de rabí. Por eso es que Yeshua se queda en el nivel de rabí, a nivel de plano físico. Por eso a Yeshua tú nunca vas a escuchar que le llamaron rambán. Porque un rambán era un maestro de un rabí. Pero Jesús, cuando habla con Nicodemo, por ejemplo, que Nicodemo le hace una pregunta, él le dice, ¿cómo tú, siendo maestro de Jerusalén, tú me haces esta pregunta a mí? Yeshua se estaba burlando de él, básicamente. Porque Yeshua era un rabí y él era un rambán, o sea, estaba por encima. Entonces, lo que le está diciendo, ¿cómo tú, que eres el maestro de aquí, tú no conoces? Que eres superior en cuanto a lo físico. En lo físico, ¿cómo tú no conoces? O sea, es el problema de cuando hay gente que tiene un cargo, pero no tiene la preparación para ese cargo. Lo que Yeshua le está diciendo, o sea, tú estás por encima de mí. Espérate. Ese es el problema de gente que tenga un cargo. Pero no tiene la preparación para ese cargo. Porque eso pasa cuando los cargos son entregados por las relaciones. Pero en el pensamiento hebreo no es así. Los judíos ponen a alguien en un cargo en base a la preparación que tengan. ¿Por qué tú crees que Judas era el tesorero? Aunque Yeshua sabía que Judas sustraía de los fondos, ¿tú sabes por qué era tesorero? ¿Por qué? Porque era el que mejor lo hacía. Era el que estaba más capacitado y preparado para hacerlo. Aunque sustraía de los fondos, lo ponían ahí. ¿Por qué? Porque era el que tenía la capacidad. En el pensamiento hebreo no importa quién tú seas. Si tú estás preparado para eso, te van a poner a hacerlo. ¿Por qué cuando Jesús iba a mandar a pecar, no mandó a Judas? ¿A quién mandaba? Pedro. A Pedro. ¿Estamos viendo? Vete, pesca. Vete a lo otro. Todo lo que tenía que ver con la mar, porque era el mejor en eso. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que aprender, a que cuando la gente se le entregue algo, no sea por el favoritismo, no sea por la relación, no sea por el compañerismo, porque tú eres mi amigo, porque me cae bien, no. ¿Está esa persona capacitada, preparada para ejercer eso? Entonces, para terminarte con los niveles jerárquicos, estaba el rambán, que era el maestro, ¿verdad?, de un rabí. Y por último, estaba lo que era un jajam, que era lo que se conocía como un sabio, un portador de la sabiduría. Era alguien ya que tenía unos niveles superiores. Un Gamaliel. Un Gamaliel, básicamente. Pero oye, Yeshua respetó todo ese orden, porque Yeshua primero se formó, se capacitó. Para llegar a ser rabí, Yeshua, primero tuvo que ser un ¿qué? Un discípulo. Y luego tuvo que ser un moré y luego un rabí. O sea, Yeshua no le llamaban ni que rabí porque sonaba lindo. Nunca un judío iba a hacer eso. Por eso es que a Jesús en una le preguntan, ¿con qué autoridad tú haces esta cosa? Porque tú no podías ejercer algo si nadie te había autorizado. Y ese es el problema de hoy en día, que hay mucha gente ejerciendo, pero no tienen una autoridad. Hay mucha gente que anda por ahí predicando, por ejemplo, pero ¿quién te autorizó a ti? Había una autorización que era la autorización terrenal, pero hay una autorización divina. Entonces hay gente que no tiene ni una ni la otra. Ni el cielo lo ha autorizado, pero tampoco no tienen a alguien que lo haya formado. Hay gente que vuelan estapas. Hay gente que se vuelan estapas. No, hay gente que usa el ascensor y ese es el problema. O sea, ellos se montan en el ascensor, le dan al botón del 10 piso y suben allá al piso. Pero el problema del ascensor es que así como sube, también baja. Y por eso hoy en día hay mucha gente que fueron usados por Dios grandemente. Tenían la agenda llena, lo invitaban a todos los lugares, pero hoy nadie lo conoce. Porque subieron en el ascensor. Y entonces todo el que sube en el ascensor, ¿qué hace? Baja. Todo el que no se prepara, no se forma, sube rápido, pero baja. Me acuerda esto, gracias que tú haces esta pregunta, un mensaje que tenía un pastor de allá del concilio, que era un mensaje que era simple, básico, pero él decía que hay que crecer para abajo. Y eso es lo que la gente no quiere. Él utilizaba una referencia que era la de dos plantas. Él decía, tú siembras una mata de plátano y en un año ya tú estás comiendo plátano, pero solo pare una vez. Hay que cortarla porque no sirve la madre ya y hay que esperar que los hijos crezcan. O sea, la mata de plátano representa básicamente esa gente que surge hoy, Dios lo está usando, crecen, dan fruto y tú lo ves, wow, explotando en las redes, en todos los lados. Pero después de un año ya la mata de plátano nada más dio ese racimo, hay que cortarla. Desaparece, no sirve ya. O sea, tú conoces, yo le pago al que me diga qué mata de plátano ha tirado dos racimos, uno detrás de otro. No, ninguna. No, porque esa es su naturaleza. Crece rápido, da fruto y desaparece. Hay gente así en el reino. Ahora, él comparaba eso y decía, bueno, está la mata de coco. Yo tengo allá mata de coco sembrada. Tú pones el coco, espera que germine. Luego tú plantas ese árbol, ¿verdad? Pero tú tienes que esperar 7 años para beberte un coco de agua.
Hay algunas que son matas pequeñas que te dan 3, 4 años, pero tú sabes lo que espera 7 años para tu bebete. Y tú ves la mata y la mata está ahí y está pequeñita. Yo tengo una ya que tiene 4 años todavía y está pequeña. Y tú dices, pero está atrasada. La mata no crece, la mata no avanza. No veo su fruto. Yo me imagino que el que vio la primera mata de coco, si fue Adán, estaba loco por cortarla, porque pasó 1 año y no daba fruto. Pasaron 2 y no daba fruto. 3 años y seguía en el mismo lugar estático. Lo que la gente no sabe es que hay un trasfondo detrás, que la mata primero empieza a tirar raíz para abajo. Wow, yo siento una presencia fuerte en este lugar. Y empieza, y hasta que la mata no encuentra agua, oye bien, no empieza a crecer. Pueden pasar 1 año, 2 años, 3 años, hasta que ella no encuentra una fuente de alimentación para sustentarse, ella no empieza a crecer. Y luego que encuentra el agua, entonces ella dice, voy para arriba. Pero empieza a fortalecerse, empieza a engordar, empieza a subir. Y luego que está completa en su plenitud, da fruto. Pero hay matas de coco, por ejemplo, que tienen 50 años y todavía siguen dando fruto. Ay, 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 ay. 100 años, Antonio, y todavía siguen dando fruto. Porque esa mata agotó su proceso de crecer para abajo, de fundamentarse primero. Y eso es lo que pasa con los ministerios que no se fundamentan. Eso es lo que pasa con los ministerios que no echan raíces primero para abajo. Que salen hoy en día, pero quiere que la gente lo conozca inmediatamente y desaparecen porque son como la mata de plátano. Wow. Tú sabes que hay un problema dentro de muchos predicadores. Sí. Y es que ellos, el dinero que les entra es para comprar el reloj, Sí. teléfono Ay, 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 ay. y mostrar una apariencia. No toque ese punto. Pero ¿qué pasa? No compran material Sí. Aquí que voy. sustente su conocimiento. Aquí voy. Mira lo que pasa. Lo que pasa es que la gente no le da valor a lo que tiene que ver con Dios. Porque entiende que todo lo que es de Dios es gratis. Hay un problema. Pero eso lo hacemos en el mundo evangélico. Porque, por ejemplo, cuando tú vas a comprar una Biblia, si la Biblia cuesta más de 500 pesos, la gente no la compra. Pero dan 70,000 por un iPhone. Sí. No invierten en la formación. No se capacitan porque no le dan valor. Los judíos valoran tanto la formación que cuando ellos querían que un rabí, un maestro, le enseñara Torah, ¿tú sabes qué hacían? Le decían al maestro, yo te voy a pagar y a mantener para que tú me enseñes. Porque ellos valoraban tanto la enseñanza y el conocimiento que estaban dispuestos a pagarle a un maestro, a mantenerlo. ¿Para qué? Para que le enseñara Torah. Tanto así que cuando van a la sinagoga, en una de las fiestas que ellos celebran, de las 7 fiestas que están en la Biblia, hay una de las fiestas donde ellos ofrecen una ofrenda para que se le deje leer una porción de la Torá en la sinagoga. Y el que paga más, es como una subasta, como si estuvieran subastando un cuadro. Vamos a leer esta porción del libro de Jonás, por ejemplo. Y ellos hacen una subasta. El que más paga entonces la lee. No porque tenga un precio, sino porque ellos entienden que con el simple hecho de pararse ahí adelante para leer la Biblia, la Torá, que Dios le entregó para ellos, no tiene precio. Y por eso es que David, cuando va a comprar el terreno para el templo, que lo va a comprar, le dicen, cógelo gratis. ¿Qué David le dijo? No lo quiero. No quiero nada para Dios que no me cueste. Ponle el precio que tú quieras, básicamente le estaba diciendo. Pero para Dios yo tengo que dar lo mejor, invertir. Y eso es lo que pasa en el mundo evangélico, que la gente no invierte. Tú le dices a la gente que tiene que pagar para un diplomado, por ejemplo, 1,000 pesos. Y se lo encuentran mucho. Pero sin embargo van a un concierto, o en el mundo iban a un concierto de Romeo. ¿Cuánto cuestan las boletas de Romeo ahora mismo? No te vayas tan lejos. No pongas Romeo. Porque, ¿A una discoteca? no, ponlo aquí mismo dentro del pueblo, que se hacen conciertos. Bueno, aquí mismo hay que buscar 10,000 pesos fácilmente. Para ir, gozarte, escuchar a un artista, cantó 3 canciones, se fue y ya, 10,000 pesos. ¿Y qué tú quedaste? Vacío. Pero para alguien que te puede cambiar la existencia, que te puede formar, que te puede dar una palabra, a veces para cualquier actividad, están cobrando, vendiendo lo de Dios. No es vendiendo lo de Dios. Es cierto que mucha gente ha abusado de eso porque hay que ser coherente. Hay gente que se ha lucrado de la fe. Pero eso pasa cuando la gente es ignorante. Pero para tú recibir una capacitación, una formación, tú das 1,000 pesos, a veces la gente se lo encuentra mucho. Para comprar una Biblia de 5,000 pesos, no la compran, es muy difícil. En lo que tenemos acá conversando, te he escuchado hablando mucho acerca de la cultura hebrea. Sí. De cómo el pensamiento judío. Entonces,
dentro de nosotros los cristianos tenemos a veces como fobia Sí, cuando se nos habla acerca de la cultura hebrea. Y yo creo que más por quienes las han enseñado. eso es así, correcto. Entonces, me gustaría saber qué tan buena es estudiar la cultura hebrea. Mira, buenísima pregunta. Gracias que tú hablas sobre ese punto. El desconocer la cultura hebrea en la Biblia, cuando tú la estudias, es como un ciego buscando una aguja en medio de un pajar. Si a un ciego se le hace difícil encontrar una aguja, vamos a suponer en el piso, imagínate en un pajar. A uno que tiene vista se le hace difícil en un pajar encontrar una aguja. Entonces eso mismo pasa con la Biblia. Mira qué pasa con la Biblia. Que la Biblia nosotros queremos interpretarla con nuestra mentalidad occidental. Y la mayoría de los errores que se cometen de interpretaciones bíblicas es porque la gente quiere interpretarlo con su mentalidad. La Biblia no fue escrita por dominicanos, No. ni puertorriqueños, ni estadounidenses. Entonces, para tú entender la Biblia, tú tienes que entender la mente del autor. Tú tienes que entender la cultura, el contexto, porque toda la Biblia está escrita, ¿verdad? En un entorno geográfico. Tú tienes que conocer la geografía. Tiene una cultura que los rodea. Tiene un pensamiento. Y cada autor le escribe de forma distinta acorde a lo que piensa. Por ejemplo, el que escribe Génesis no escribe igual que el que escribe Apocalipsis. El mismo Daniel, que escribe temas apocalípticos, cuando tú lo comparas con Apocalipsis, Juan, aunque convergen en muchas cosas, la forma de hablar y de expresarse es distinta. Entonces, el problema está en que la gente quiere estudiar un libro que fue escrito por judíos, oye bien, en un momento determinado, para gente específica y quiere traerlo a este tiempo sin entender el contexto histórico que hay detrás. Por ejemplo, te voy a poner algo sencillo. Yo escuché una vez una persona decir que él se volvió ateo. Oye, ¿por qué? Porque él leyó en la Biblia, está en Génesis, que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. ¿Cómo dice ahí? Que Dios se qué? Se arrepintió. Pero más adelante tú lees, creo que está en Samuel, si no mal recuerdo, que dice que Dios no es hijo de hombre. Para arrepentirse. Sí, que Dios no se arrepiente. Entonces él me dijo, yo me volví ateo porque la Biblia se contradice. Aquí me dice que Dios se arrepintió y luego me está diciendo aquí que Dios se arrepiente. Entonces, ¿hay una contradicción? No hay una contradicción. ¿Cómo? Explique eso entonces, si no hay una contradicción. Cuando tú no conoces el contexto cultural ni el idioma que pasa ahí, esa palabra que aparece ahí en Génesis precisamente, que dice que se arrepintió, es la palabra hebrea naham. Esa palabra puede traducirse de diferentes formas. Cuando tú vas a un diccionario, te vas a dar cuenta que puede ser consolarse. Oye, respirar, sentir pena. O sea que lo que pasó ahí fue que el traductor nos condicionó, porque la traducción está sujeta a lo que piensa el traductor. ¿Estamos viendo? Y por eso hay muchas cosas que la gente en la Biblia cree que son errores, pero no son errores. O son errores del traductor, o que tú no entiendes ni comprendes el concepto hebreo que hay detrás. Entonces nosotros seguimos a Jesús, por ejemplo, al cristianismo, ¿verdad? Pero no entendemos de que Jesús vivió como judío, creció como judío, guardó los mandamientos como un judío, ¿verdad? Y todo lo que enseñó Jesús tiene que ver con la cultura hebrea y con los judíos. Ahora, ¿dónde está el problema en lo que tú enseñaste ahorita? Que mucha gente que le enseña desde una forma de querer judaizar, de querer convertir gente al judaísmo. Pero ese no es el propósito del Mesías, ni el propósito de Pablo. Es que la gente venga y a través de Yeshua nosotros recibamos la promesa que se le dio a Abraham, que fue ser injertado en el olivo, que es lo que dice Pablo. Nosotros fuimos insertados en el olivo. ¿Y quién es el olivo? Israel. Entonces la gente quiere sacar a Israel, quiere alejarse de lo que tiene que ver con la cultura hebrea y con todo eso, pero todo lo que hacemos nosotros viene de ahí, de la cultura hebrea. Nosotros bautizamos. Eso no es de los dominicanos ni del cristianismo. Lo que bautizaban, que se le llama bautizo, pero ellos lo que hacen en una tevila, en realidad, sumergirse en agua, una purificación, es judío. Los sacerdotes, cuando iban a entrar al templo, había un lavacro que tenían que lavarse la mano y bañarse completo. Eso ellos le llamaban bautizarse. Juan bautizaba para el arrepentimiento, lo sumergía en el Jordán. Eso no es algo del Nuevo Testamento ni de Pablo, eso ya existía. Las ofrendas que nosotros llevamos al templo, eso es judío. Se llevaba ofrenda al templo.
Obviamente se hacían de animales, ahora nosotros lo hacemos económica, pero eso es judío. Los diezmos que damos, por ejemplo, eso es judío también, porque había que llevar un diezmo. Todo lo que nosotros hacemos, el templo, la liturgia del culto, la Biblia que tenemos, ¿de quién es? Es de los judíos. Ellos fueron los que le escribieron. Todos los escritores que están ahí, hablamos de Moisés, hablamos de Elías, hablamos de todos esos hombres de la Biblia, pero esa gente no eran dominicanos, ni puertorriqueños, ni venezolanos. ¿Estamos viendo? Entonces, yo entiendo que debemos de conocerla, pero debemos saber también cómo la estudiamos. Porque como te dije ahorita, cuando la gente entra a ese mundo, pero no tiene un maestro que lo guíe ni lo forme, se pierde. ¿Cuál es la mejor forma para estudiar la cultura hebrea? Lo primero es que tú necesitas un maestro. Porque si tú no tienes un maestro, tú te vas a perder. Si tú no tienes un guía, es como que tú vayas, por ejemplo, para un país que tú no conoces. Si a ti te sueltan en ese país y tú no tienes un mapa ni un guía, ¿qué va a pasar? Te pierdes. Te pierdes. Entonces eso pasa con muchos creyentes que no entran, o sea, con un guía, con un mapa y terminan perdidos. Terminan más confundidos que Confucio. ¿Por qué? Porque entraron, pero sin un maestro. Y número 2, tú tienes que tener una base. Tú tienes que ir por escalón. Hay gente, por ejemplo, que no conoce la Reina Valera y quieren estudiar el Zohar. Quieren estudiar el Midrash. Que son niveles ya que los mismos judíos para estudiar el Zohar tienen que tener 40 años de estudio. Entonces los pentecostales o cualquier gente entra a la cultura hebrea y dice, me compré el Zohar, pero tú no tienes ni una Reina Valera en tu casa de 1960 y ya tú quieres estudiar el Zohar, abusador. Cuando los mismos judíos que conocen la mentalidad duran 40 años estudiando Torah para entrar ahí. Entonces eso es lo que le pasa a mucha gente que empieza y dice, no, me compré el Midrash, me compré el Talmud, me compré el Zohar, estoy en niveles profundos, en niveles altos, pero terminan confundidos. Terminan hasta practicando hechicería sin darse cuenta. Entran en cábala, entran muchísimas cosas que no conocen porque es un mundo amplio. Mira lo que pasó con Martín Lutero. Martín Lutero empezó a estudiar la cultura hebrea y fue a Israel y se sorprendía porque a un niño de 5 años le podía enseñar Torah. Y decía, wow, estoy sorprendido. Los judíos beben de la fuente. Oye lo que dijo. Luego dijo, los griegos, que vienen después, ¿verdad? Beben del arroyo. Y los demás beben de cualquier pozo. ¿Estamos viendo? O sea, los judíos beben de la fuente porque tienen acceso al idioma original, a su cultura, están enriquecidos. Los griegos que vienen después beben de los arroyos. Pero los demás beben de cualquier fuente, de lo que aparezca. Pero no obstante a eso, él elogió a los judíos a un nivel elevado y después escribió un libro que se llamó, ¿sabe cómo? Los judíos y sus mentiras. ¿Por qué escribió ese libro? Porque Martín Lutero entró a un mundo que no conocía y terminó más confundido que Confucio. Entonces la gente que le elogiaba, dijo, wow, son los mejores. Después escribió un libro atacándolo y demigrándolo. No es que los judíos hablaban mentiras, es que él empezó a estudiar cosas que él no manejaba. Estaba capacitado. No tuvo una base. Entonces, ¿qué yo le exhorto a todo aquel que quiere estudiar la cultura hebrea y formarse? Primero, vaya a los institutos de su iglesia. O sea, primero vaya a los estudios bíblicos, porque hay gente que no va a los estudios bíblicos, por ejemplo. No va a la escuela dominical y quieren estar haciendo diplomado, si ni siquiera han cogido la base. Doctrínese bien, fórmese en su iglesia. Luego, inscríbase en un instituto de teología, por lo menos básico. Si no quiere hacer la licenciatura, porque eso es opcional, ¿verdad? Un instituto de formación básica teológica, donde se te enseñe hermenéutica. La gente no sabe lo que es hermenéutica, no sabe interpretar un texto bíblico. Por eso hay 10,000 iglesias y cada una interpreta a su modo. Pero hay reglas. La hermenéutica te enseña 5 reglas para tú interpretar un pasaje de forma correcta. La gente no sabe eso. Cada quien interpreta lo que piensa y lo que cree y lo que entiende o lo que se soñó o se reveló. Y por eso es que en una iglesia tal cosa es mala, aquí es buena, aquí es mala, aquí es buena. Hay mucha división. Lo segundo es que le enseñan homilética. Homilética es el arte de tú predicar, de tú hablar. Hay gente que no sabe, da un sermón. Que empiezan en Génesis, después en Apocalipsis, después vuelven para el Génesis, después para Apocalipsis. ¿Entiendes? Son bullas, son espectáculos, son muecas y después dicen que la gente me está mirando raro. No, la gente no te está mirando raro, es que tú no estás dando nada. ¿Estamos viendo? Entonces ahí te enseñan eso, oratoria, te enseñan escatología. Y luego que tú tienes una base teológica, que tiene un fundamento, entonces tú puedes entrar ya a estudiar cultura hebrea. Y con un maestro, obviamente, que tú veas que sea una gente que tenga una visión y que esté arraigada a los principios bíblicos también, porque ese es el problema. Que hay mucha gente que está enseñando, pero no tiene fundamento bíblico. Entonces por eso anda para allá, para acá, de un lado a otro. Que de hecho tenemos muchas personas
que eran un ejemplo para Sí. nosotros. Que uno lo veía, cómo predicaban la palabra, cómo Dios se movía a través de ellos. Hoy en día Han dejado esos principios. están hasta negando la manifestación del Sí. Espíritu Santo. Eso pasa cuando tú entras a un mundo y te va muy rápido. ¿Entiendes? Hay personas que entran a ese mundo y se funden el cerebro. Y empiezan a estudiar. Y aquí, allí, compré libros y escucho a fulano, escucho al otro y terminan confundidos. Entonces terminan negando su fe y perdiendo los principios porque le dieron muy deprisa. Es lo que te digo. Hay niveles que tú tienes que respetar. La gente no quiere crecer de manera paulatina. La gente empieza a estudiar algo y quiere explotar al instante. O sea, agota los procesos. Cuando tú entras a la escuela, tú primero estás en básica, después secundaria, bachillerato, ¿verdad? Luego entras a la universidad, luego tú haces maestría, luego tú haces doctorado. O sea, hay un proceso que tú tienes que agotar. Entonces, lo que te dije, la gente no quiere irse formando, no quiere echar raíces, quiere crecer y wow, manejo la cábala, manejo esto, manejo lo otro, el Zohar, los niveles, todo eso es bueno, es bonito. De hecho, nosotros los cristianos, cuando nos hablan de la cultura hebrea, es Sí, como no, que nos no, metan no, un tenemos fobia. El cuco. Tenemos fobia, pero es por eso, porque la gente lo desconoce. Yo enseño cultura hebrea, por ejemplo, y todo lo que yo enseño tiene que ver con lo bíblico. Porque todo lo que está ahí en la Biblia hebrea es para entenderlo, tú necesitas entrar a su mentalidad. ¿Entiendes? Por ejemplo, todo lo que Yeshua decía tenía que ver con la cultura hebrea, que la gente no lo entiende. Hay un trasfondo histórico que tú tienes que estudiar. Para ponerte un ejemplo, a Abraham Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y lo saca de ahí y Abraham camina errante, tiene un encuentro con Dios, ok, todo eso es lindo, es bonito. Pero la gente no sabe por qué Dios le dijo a Abraham que salga de su tierra y de su parentela. Lo que pasa es que tú tienes que estudiar ahí la cultura que hay detrás. Cuando tú estudias la cultura hebrea, te vas a dar cuenta que hay algo que se llama las tradiciones orales, que es lo que yo enseño, que es el trasfondo detrás. Que Taré, o Terah, que es el nombre del padre de Abraham, era un hacedor de ídolos en el gobierno de Nimrod. Fabricaba deidades paganas de alto nivel. Entonces, él tenía 3 hijos y se entendía de que Abraham debía de seguir con el legado. Porque en la cultura hebrea, por ejemplo, todos los hijos debían de creer lo que creía el padre de la casa. O sea, si el padre de la casa creía que llovía de abajo para arriba, todos los hijos tenían que creer eso. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que Josué dice, en mi casa y yo serviremos a Jehová. Que la gente lo quiere aplicar hoy en día. No, mi casa y yo vamos a servir a Jehová. Sí, pero cuando Josué dijo eso, en la cultura, lo que creía Josué, toda la casa lo iba a creer. Sí. Entonces ahora tú no puedes aplicar eso cuando tu hijo anda bebiendo, robando, matando. O sea, son de la promesa, tú oras por ellos, pero porque tú creas, no creas que ellos se van a salvar, la salvación individual. Eso se llama cuando tú sacas un pasaje del contexto. Entonces, ¿por qué Josué dice eso? Porque todo lo que se creía en la casa, el padre, lo creían los hijos. Entonces, como Abraham, el padre era fabricante de ídolos, Abraham tenía que seguir ese legado. Y por eso, para Dios revelársele como el único Dios verdadero, tiene que sacarlo. Le dijo, lej lejá. O sea, sal de ti mismo, sal de tu entorno, sal de tu zona de confort, pero sal también del sistema de creencia en el que tú te encuentras. Porque si Abraham en ese momento dice, Padre, yo solo creo en Jehová, el único Dios, donde el Padre cree en más de 50,000 dioses. El primero que tenía que apedrearlo era el Padre. Sí. Por eso es que tú ves, por ejemplo, que cuando este hombre, Gedeón, corta a los dioses del Padre, ¿verdad? De Baal, La estatua, sí. lo llaman y le dicen, a este hombre hay que matarlo, hay que apedrearlo. El primero que buscan es el papá de él para que lo mate y lo apedree, porque estaba en contra de lo que creía el papá. Entonces, todo eso se aprende cuando tú estudias la cultura hebrea, porque no está en la Biblia, pero la cultura hebrea te enriquece. ¿Entiendes? Y no solo la cultura hebrea. Para tú entender ciertas personas en la Biblia, tú tienes que estudiar la cultura. Por ejemplo, para entender a Abraham, tú tienes que estudiar la cultura mesopotámica. Porque Abraham viene de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. ¿Por qué Dios hace un pacto con Abraham y corta un animal a la mitad y pasa por en medio? Y tú nunca habías visto eso antes en la Biblia. Pero ¿por qué lo hace con Abraham? Porque cuando tú estudias la cultura mesopotámica, Abraham, como viene de esa cultura, cuando alguien hacía un pacto, cortaba el animal por la mitad, que es la palabra brit, ¿verdad? Cortar, de ahí es que viene el brit hadashah, o sea, el pacto renovado, que es lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y el antiguo pacto, que es como se le debe llamar al Antiguo Testamento. Sí. Entonces hace un corte a la mitad y cruza por en medio de él y se pronunciaba una frase que era, así me hagan los dioses si yo no cumplo esta palabra. Entonces, si alguno de los dos quebrantaba el pacto, ¿verdad? Y ahí Había no que muerte. cortarlo por la mitad, como se le hizo a esos animales.
Pero eso no está en la Biblia. La Biblia te dice, Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo que corte a la mitad, que pase por en medio. Por eso es cultura mesopotámica. Para tú entender a Moisés, por ejemplo, tú tienes que estudiar la cultura egipcia. Porque donde crece Moisés no es Mesopotamia como Abraham, es en Egipto. Y por eso es que tú ves, por ejemplo, que cuando él va a la salsa al diente, ¿verdad? Ese relato de Éxodo 4, Dios le dice, quítate la sandalia de los pies. ¿Por qué? Porque el lugar que pisa santo es. He escuchado a alguna gente predicando, yo mismo lo decía también, que era que las sandalias venían de Egipto y que esas sandalias estaban impuras. Moisés tenía 40 años en Madián. ¿Qué sandalias eran esas? Que tenían 40 años. No. Lo que pasa ahí es que en la cultura egipcia Dios le habla acorde a su cultura y a su mente. En la cultura egipcia, cuando tú ibas a entrar a un templo de los dioses paganos, tú tenías que quitarte la sandalia, porque era un lugar santo. Y ellos entendían de que cualquier cosa de afuera podía impurificar el templo. Dios se les revela acorde a la mentalidad egipcia de Moisés y le dice, si para tú entrar a Egipto, tú te quitas la sandalia a un templo, aquí tú tienes que quitártela, porque quien se te está revelando es uno que está por encima de todos los dioses. Y por eso es que le dice, este lugar es santo. Pero el lugar no era santo porque era un monte, era el monte Oré, era donde él caminaba todos los días. Lo que santificó el lugar fue que la presencia divina descendió y cuando la presencia divina desciende, entonces cambia el ambiente. Entonces ahí Dios le habló acorde a ¿qué? A su mentalidad. A su cultura y a su mentalidad. Y si seguimos, yo puedo darte 2000 ejemplos con Daniel. Ahí tú tienes que estudiar la cultura de Babilonia para entender todo lo que pasa ahí, la estatua, los sueños, las visiones, todo eso. Para tú entender a José muchas cosas cuando va a Egipto, tienes que estudiar esa cultura también. ¿Estamos viendo? Entonces la Biblia tú tienes que estudiar ese trasfondo para que puedas sacarle la sustancia y poder edificar a otro, porque ese es el punto. No es solo tú estudiar para tú decir, wow, tengo un nivel de revelación fuerte. No, es para que tú te edifiques y puedas edificar a otro. Porque hay personas que ellos estudian para contender. Es el problema. O para demostrar que saben más que otro. Y eso es un problema. Porque es lo que leímos al principio. Pablo le dice a Timoteo que procure, pero es para presentarse aprobado delante de Dios. Es el principio, el fundamento. Entonces hoy en día la gente quiere estudiar, pero a veces es para demostrar que tiene más conocimiento que otro. Sí. O para contender. No, tú tienes que estudiar primero para edificarte. Segundo, para edificar a otros. Y tercero, para tú defender la fe con fundamento. Porque hoy en día tenemos una generación que no se va a conformar con lo que tú le digas. Tú tienes que darle base. Entonces, ¿por qué los cristianos estamos menguando? A nivel de número. ¿Cómo? ¿Estamos bajando? Sí. Cuando tú estudias las estadísticas mundiales, Antonio, los cristianos cada vez somos menos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué otras religiones están creciendo más? Porque nosotros no hemos quedado estáticos. No hemos quedado en simplemente el correleo, el pataleo y no tenemos un fundamento para defender la fe. Tú le dices a cualquier cristiano que te demuestre la existencia de Dios sin usar la Biblia y se queda como Hellman, frisado. No sabe qué va a hacer. No, porque la Biblia dice, pero a un ateo tú no le puedes hablar con Biblia porque te va a decir, lo escribieron hombres. Y yo le digo, está bien, lo escribieron hombres, vamos a hablar de la ciencia. Vamos a hablar de lo que dice la ciencia, de lo que ha demostrado, de los descubrimientos, de la arqueología. Todo eso, cuando tú lo estudias te das cuenta, eso se le llama ciencia bíblica. Eso existe y los cristianos no saben. La ciencia bíblica te enseña arqueología, te enseña crítica textual, te enseña a tú utilizar la ciencia para tú demostrar la existencia de Dios. Miren estos días que se hizo viral un muchacho que vino de Costa Rica, no sé si tú lo viste, el Rigoberto. Un blanquito. Sí, que vino a defender la fe y él habla de la ciencia y habla de la epistemología y habla de términos y la gente está sorprendido. Pero cualquier cristiano promedio debería manejar esos términos normal. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estudiamos, no nos formamos, nos quedamos en el ramalá y aquí pasó, allá. Y cuando alguien le hace una pregunta que lo contrarreta, le dicen, tú no entiendes eso porque tú no eres espiritual. Esta generación no va a coger esa ya. Esta generación demanda que tú tengas fundamento en lo que tú crees y en lo que tú defiendes. Entonces la iglesia tiene que ponerse los pantalones y empezar a prepararse. Te voy a hacer un testimonio cortico. Una pastora que pertenecía ya al concilio donde yo estoy. Ella es una pastora de esas que llegaron ahí, tiene muchos años, se le entregó una iglesia. No es por demigrarla, pero estoy hablando de un ejemplo real. No se formó, no se capacitó, nunca hizo un instituto. ¿Qué pasa? Que llegó un miembro de otra iglesia que sí estaba capacitado, preparado, pero vino con otra doctrina y otra ideología. Y la iglesia se le fue abajo. Porque ese miembro empezó a enseñarle cosas a la iglesia que estaban en contra de los principios del concilio y de lo que ella creía.
Pero adivina qué, ella no tenía base ni fundamento para defenderla. Incluso en una hasta me llamó. Mire, Lorenzo, a ver si usted puede venir a traer un estudio bíblico aquí. A ver, porque tengo un hermano aquí que me está trayendo una doctrina y no sé cómo. Tú estás viendo la gravedad del asunto. Eso pasa cuando los líderes llegan a un lugar, pero no están formados ni capacitados. No tienen cómo defender la fe. Cuando tú sacas un cristiano de esa zona de confort de la iglesia y lo llevas a un escenario para debatir o para defender la fe, se quedan sin argumento. Entonces recurren a las ofensas personales, a ofenderte. No, tú no entiendes eso. No, tú no sabes, porque para lo espirituales solo le dicen lo espirituales. Tú no vas a convencer a nadie con esa. Ya eso está quemado. El diablo te está usando. Sí, tú usado del enemigo. No, tú tienes que tener base y fundamento. Hablarle de la ciencia, hablarle de los descubrimientos arqueológicos. Tú sabes todo lo que se ha descubierto que dice la Biblia. Que la ciencia lo descubrió ahora, pero hace 2000 años que la Biblia lo dice. De cosas que se han descubierto del reinado de David, del rey Ezequías, se han encontrado monedas, inscripciones del primer siglo de la época de Jesús, se han encontrado sinagogas que hablan de la existencia de Jesús. O sea, esas son bases que cuando alguien te viene a decir que Jesús no existió, eso es la Biblia. Ajá, y esas evidencias que la ciencia ha encontrado. ¿Cómo tú dices que no? Y ahí no tienen argumento para decirlo. ¿Y por qué muchos ateos han creído en Dios? Porque la misma ciencia ha demostrado la existencia de Dios y de los fundamentos bíblicos. Lo ha demostrado. Por eso dijo un escritor muy famoso, que él dice que si tú conoces poco la ciencia, tú te alejas de Dios. Pero cuando tú entras a la ciencia y la conoces de verdad, entonces tú te acercas más. Y por eso todos los grandes científicos que eran ateos, cuando estudiaron a profundidad, terminaron siendo creyentes. Porque es que las evidencias que hay son contundentes para demostrar la existencia del Señor. Dios mío. La misma ciencia y la Biblia eso lo dice. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Su eterno poder y su deidad, dice Pablo, se hacen visibles por medio de la naturaleza y de lo creado. Pero si los cristianos no conocen nada de eso, o sea, no tienen cómo defenderla la fe. Se quedan estáticos. Se quedan en lo básico. Entonces por eso no estamos ganando gente en este tiempo, porque esta generación demanda que tú le digas, cree en Jesús, pero que le diga por qué debe creer. Cree en Dios, pero ¿por qué yo necesito creer en Dios? Porque tú lo dices. No. Y eso pasa con las demás religiones, que ellos te dicen, cree en esto, pero mira por qué. Cree en lo otro, pero mira por qué. O sea, te dan una razón. Esta generación de ahora demanda un poquito más que un quimaraya, soja o que un hablar en lengua. Ni los mismos milagros, oye, te voy a dar este punto, ni los mismos milagros están haciendo que la gente crea. Antes tuve una campaña y predicaba y alguien se paraba de la silla y se convertía en 2000. Tú puedes parar un muerto en esta generación y la gente no cree. Tú paras a alguien de una silla, un paralítico, y le dices, ¿quiere a Jesús? Y te dice, más tarde. O sea que ya los milagros no son suficientes para esta generación. Y la gente se ha quedado ahí en lo mismo. Entonces hay que darle un poquito más. Esta es la generación del conocimiento, sí, que ha decidido aprender, ya no por lo que alguien le enseñó, sino que ellos mismos han decidido tomar la iniciativa de investigar. ¿Por qué? ¿Para qué? No que tú eres del diablo, pero ¿por qué? De hecho, es que es la generación. Sí. Porque antes tú a un niño le decías, no hagas eso, y no lo hacía. Ahora te pregunto. Hoy te dice, ¿pero por qué, papi? O sea, sí, queremos saber, queremos indagar el por qué no puedo hacer esto, por qué esto está bien, por qué no está bien. Y ese es así, es el tiempo sí, que estamos viviendo. No, eso es un efecto post pandemia. La pandemia vino a revolucionar. ¿Por qué mucha gente dejaron las iglesias en la pandemia? ¿Por qué mucha gente dejaron de seguir a líderes? Porque como en la pandemia nadie podía ir a la iglesia, todo el mundo empezó a explorar en las redes y encontraron gente que en la iglesia le decían esta cosa es mala, pero después encontraban a alguien en las redes que le decía, no, esa cosa no es mala, mira lo que dice la Biblia, y despertaron. Entonces ya estamos ante una generación que cualquier cosa que tú digas lo va a cuestionar, se va a preguntar, va a investigar, va a indagar. Entonces ya tú no puedes estar predicando ni hablando todos los disparates que te lleguen a la mente. Porque la gente, inmediatamente tú dices algo y una vez lo van a cuestionar. Mira que me preguntó un niño de 7 años, que yo me quedé sorprendido. Me dice ese niño, ¿Dios existe? Un niño de 7 años, yo lo que se está preguntando. Y yo le digo, sí, claro que Dios existe. ¿Cómo tú te vas a hacer esa pregunta? Y me dice, ¿por qué nosotros no podemos ver a Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo yo sé que Dios existe? Un niño de 7 años haciéndose esa pregunta. ¿Cuándo tú has visto eso?
O sea, estamos viendo que la generación que está surgiendo es una generación acelerada ya. Donde un niño de 7 años se está cuestionando la existencia de Dios. ¿Qué va a pasar cuando ese niño tenga 15 o 20? Si no hay alguien que le dé una respuesta contundente con base, ese niño termina siendo agnóstico, ateo. Sí. Si a los mismos padres a veces tú le preguntabas, no, mijo, oye lo que me decía mi papá, muchas cosas, lo que tú no entiendes ahora. Lo entenderás después. Pero en ese después, el niño se desvía. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino. Y cuando crezca, pero si tú no tienes nada para instruirlo, entonces. El problema es que muchos padres son los que necesitan ser instruidos. Los padres necesitan ser instruidos para poder instruir, porque tú no puedes dar lo que tú nunca has recibido. Y eso pasa, que mucha gente está dando lo que nunca ellos recibieron. Wow. Esto está poderoso. Yo sé que usted que está ahí también se está disfrutando este contenido que está muy poderoso. Hombre de Dios, quiero preguntarte si alguien pues quiere contactarte, comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Sí, bueno, puede escribirme por WhatsApp, el 849-855-5856. Tenemos un instituto de formación teológica y también damos clases para otro instituto que es el de UNEPTRI, que es el instituto que dirige el pastor Sandy Matos, capacitando líderes en Cristo. También Amén. puede contactarme y lo conectamos por esa vía si quiere estudiar teología o quiere hacer algún diplomado de lo que se imparten ahí en cultura hebrea. Amén. Así que ya usted sabe, aquí en la descripción yo le voy a dejar el contacto de este hombre de Dios para que si usted pues quiere estudiar, quiere formarse, quiere aprender de la cultura hebrea, usted puede hacerlo. Así que sálgase de lo común, de lo monótono y emprenda este viaje en el nombre de Jesús. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.